Hola, mi nombre es Granny Minaya, matrícula 2024-0724, y el de mi compañero, Yadila Encarnación, matrícula 2024-0209, y estaremos hablando sobre los diodos especiales. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, veremos definiciones, símbolos, polarización, funcionamiento y aplicaciones de diferentes diodos especiales, así también como circuitos prácticos donde estos se utilizan. Diodo LED o diodo emisor de luz. Es un diodo que emite luz cuando éste se polariza en directo. O sea, este se encarga de transformar la energía eléctrica en energía luminosa mediante un proceso llamado electroluminiscencia. Configuración. Para poder emitir luz y permitir el paso de la corriente, necesita ser conectado en polaridad directa. Y ese símbolo que se está viendo en pantalla es el símbolo del LED emisor de luz, el diodo emisor de luz. Funcionamiento. Cuando este se polariza en directo, o sea, cuando se conecta en polarización directa, los electrones utilizan la unión PN y al recombinarse los huecos, o sea, al fluir los huecos, la longitud de onda va a ir variando y va a emitir energía en forma de luz o calor. Bueno, luz y calor. Tipos. Tenemos diferentes tipos de diodos LED. Tenemos los estándar, los de alta frecuencia, los RGB, los cuales varían su luz dependiendo del voltaje que se aplique en cada uno de esos terminales, los infrarrojos y los de montaje superficial. Los diodos LED tienen diferentes aplicaciones, entre ellas la señalización o indicación, la comunicación por infrarrojos, o sea, los que usamos con controles remotos, para decoración y para iluminación. Ahora vamos a ver los diodos Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo diseñado para conducir corriente en sentido inverso cuando se alcanza una cierta tensión llamada tensión Zener. Se utiliza principalmente para mantener un voltaje constante en una carga. Este es el símbolo del diodo Zener y este funciona en directa como un diodo normal. En inversa, conduce al alcanzar el voltaje Zener, manteniendo estable el voltaje del circuito. Su funcionamiento, bueno, este permite el paso de corriente inversa cuando el voltaje alcanza el nivel cero. Al hacerlo, estabiliza la tensión en ese valor, impidiendo que aumente más allá del límite. Esto lo convierte en un excelente componente para regular el voltaje y protección. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, se usa ampliamente en fuentes de alimentación como el regulador de voltaje, en los circuitos de protección contra sobrevoltajes, como referencia de voltaje en diseños precisos y en sistemas limitadores de señal. Fotodiodo. Fotodiodo es como indica su nombre, un diodo que es sensible a la luz. O sea, que cuando este recibe luz, o sea, rayos de fotones, este genera una corriente eléctrica, la cual es proporcional a su intensidad luminosa. Como ya podemos deducir, se utiliza para convertir la luz en una señal eléctrica. Configuración. Este opera principalmente en polarización inversa, donde la corriente que se genera aumenta al recibir la luz. Y cuando este está a oscura o en la ausencia de luz, este se convierte en un no conductor. Funcionamiento. Cuando este está en polarización inversa y se expone a la luz, los fotones generan pares electronhuecos, lo que produce una corriente. Cuanta más luz incide, mayor es la corriente que se genera en este. O sea, esto permite que podamos detectar diferentes niveles de luz con gran precisión. Aplicaciones. Estos se utilizan mayormente para alarmas, lectores ópticos, cámaras, para controles remotos y principalmente para sensores de luz y comunicación por fibra óptica, es donde más lo podemos ver. Ahora vamos a hablar sobre el diodo láser. Este diodo emite luz coherente y monocromática cuando es polarizado en directa. Produce un haz de luz muy enfocado y bien potente. Este es el símbolo del mismo, se parece mucho al diodo LED, solamente que con sus
flechas como rayos. Entonces funciona únicamente en polarización directa, donde una pequeña corriente permite la emisión de luz láser. Cuando se aplica voltaje directo, los electrones se recombinan con huecos en la unión del diodo. Y estos entonces liberan energía en forma de fotones. Gracias al diseño del diodo, estos fotones se reflejan internamente generando el haz coherente. Bueno, el haz láser coherente. ¿Dónde lo podemos aplicar? Esto se usa en lectores de CD, DVDs, punteros láser, equipos médicos, impresoras láser, telecomunicaciones y sensores industriales. Diodo varicap o también diodo varactor es un diodo cuya capacitancia interna varía dependiendo del voltaje que se le aplique en polarización inversa. Este no conduce corriente, es como un capacitor variable. O sea, no conduce corriente, ya que al comportarse como un capacitor y estar conectado en un circuito en DC, funciona más como como un circuito abierto, el cual aporta pulsos de energía cada vez que se carga y se descarga. Como ya mencioné, se utiliza en polarización inversa y el símbolo que estamos viendo en pantalla es el símbolo del Baractol. Y también hay que mencionar que a mayor voltaje, menor es la capacitancia que emite el diodo. Funcionamiento. En polaridad inversa, este no conduce, pero en su zona de flexión, o sea, su conexión interna, actúa como condensador. O sea, que cuando variamos el voltaje, el ancho de esta zona y por lo tanto su capacitancia va a aumentar, va a aumentar o disminuir dependiendo inversamente al voltaje. Esto se puede utilizar, esto se puede utilizar para sintonizar frecuencias en un circuito. Esto se utiliza mayormente en radios, televisores, en sintetizadores de frecuencias, osciladores controlados por voltaje y sistemas de comunicaciones. Continuamos ahora con el diodo túnel. Este diodo es un diodo semiconductor que presenta una región de resistencia negativa. Así, permite el paso de corriente por efecto túnel cuántico. Él es muy rápido y se usa en frecuencias altas. Entonces, este es el símbolo y funciona en polarización directa. Pero su característica única ocurre en un rango específico de voltaje, donde la corriente disminuye al aumentar la tensión. Esto sería, ¿verdad?, en la zona de resistencia negativa. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando se aplica un voltaje bajo en directa, los electrones atraviesan la barrera de potencial por efecto túnel. Esto crea una zona donde al subir el voltaje, la corriente baja y luego vuelve a subir. Esta propiedad permite su uso en osciladores y circuitos rápidos. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, como mencioné, en osciladores de alta frecuencia, amplificadores, circuitos de microondas y dispositivos de conmutación ultra rápida. Ok, diodo PIN. Diodo PIN es un diodo semiconductor con una capa intrínseca, o sea, una capa entre la unión PN. Y está diseñado para funcionar bien en frecuencias altas y manejar altas potencias. Configuración. En polarización directa se comporta como un diodo normal. Sin embargo, en inversa, al igual que en el diodo normal, se utiliza como un aislante y es bastante útil para las aplicaciones en radiofrecuencia y microondas. Funcionamiento. Bueno, la capa intrínseca que existe entre la unión PN aumenta la zona de deflexión, lo que mejora el comportamiento de diodo a altas frecuencias. En, 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 en polaridad directa, este disminuye lo máximo posible su resistencia y permite el paso de la corriente. Sin embargo, en inversa, esta resistencia aumenta de manera exponencial, bloqueando la señal, o sea, actuando como un interruptor o en este caso como un no conductor, como un aislante. Aplicaciones. Se utiliza principalmente en radiofrecuencias, en atenuadores o en interruptores de microondas, también en detectores de rayos X y moduladores de señal. Ahora vamos a ver el SCR. Este es un dispositivo semiconductor de 4 capas, PNPN, que funciona como un interruptor
controlado. Este permite el paso de corriente solo cuando recibe una señal de disparo en su compuerta. Así ella se mantiene conduciendo mientras haya corriente. Entonces, esta se conecta en polarización directa entre ánodo y cátodo, pero no conduce hasta recibir un pulso en el gate. En polarización inversa, bloquea el paso de corriente como un diodo normal. Su funcionamiento. Bueno, él permanece apagado hasta que se aplica un pulso a la compuerta. Una vez encendido, sigue conduciendo aunque se quite el pulso, hasta que la corriente caiga por debajo de un cierto nivel. Esto lo convierte en un excelente interruptor electrónico. ¿Dónde lo podemos aplicar? Se usa en controles de potencias, reguladores de luz, controladores de velocidad de motores, sistemas de conmutación y protección contra sobrecorrientes. Circuitos rectificadores. Los puentes rectificadores integrados son circuitos que tienen un arreglo de 4 diodos en un solo paquete formando un puente de Graves. Permiten convertir la corriente alterna en corriente continua con caídas, sin necesidad de conectar diodos individuales. Estos son compactos y fáciles de utilizar y tienen una alta capacidad de corriente y de tensión. Estos tenemos diferentes modelos comunes, como lo son el DB107, que este maneja hasta 1000 voltios y 1 ampere. Tenemos el KBPC 5010, que aguanta hasta 50 amperes y 1000 voltios. Y ya tenemos al extremo izquierdo, tenemos un diodo rectificador, que son los componentes principales de estos rectificadores. Ahora veremos el circuito multiplicador de voltaje. Son circuitos que aumentan el voltaje de entrada de corriente alterna a un nivel más alto de corriente continua, usando diodos y condensadores en una configuración específica. Su esquema es el que podemos ver en pantalla. Se compone de una serie de tapas con diodos y capacitores conectados en cascada. ¿Cómo funciona? En cada etapa, los capacitores se cargan en diferentes fases del ciclo de corriente alterna y se suman para generar un voltaje mayor al de entrada. Y se puede aplicar en puentes de alto voltaje para equipos como televisores, tubos de rayos catódicos y dispositivos que requieren voltajes elevados sin usar transformadores grandes. Circuito limitador de voltaje. Son equipos que limitan o recortan la señal de voltaje para que no supere un nivel ya establecido, protegiendo diferentes componentes sensibles como circuitos integrados o microcontroladores. Este es el esquemático de este circuito limitador de voltaje. Este generalmente utiliza diodos en configuración Clipper o de limitación, con una frecuencia que se encarga de limitar la corriente. Funcionamiento, bueno, cuando el voltaje excede el nivel de referencia, el diodo lo que hace es que conduce y recorta la señal, evitando que ésta aumente más su amplitud. Aplicaciones. Bueno, las aplicaciones principales de este circuito, como ya mencionamos, es la protección de circuitos o protección de componentes en específico, prevención en saturación en amplificadores de señales y en sistemas de comunicaciones. Rápidamente hablaremos sobre el circuito sujetador. Estos desplazan la señal de voltaje hacia arriba o abajo sin alterar la forma de la señal. Así se mantiene la amplitud, pero cambiando el nivel de referencia. Este es su esquema. Incluye un diodo, un capacitor y una resistencia conectados para agregar un voltaje de C a la señal de entrada. Su funcionamiento es que el capacitor almacena carga y desplaza la señal, mientras el diodo controla la dirección del desplazamiento. Bueno, se usa en procesamiento de señales, sistemas de comunicación y para ajustar niveles de referencia en circuitos electrónicos. En conclusión, podemos decir que los diodos y sus variantes son esenciales para controlar la corriente y proteger circuitos en diferentes aplicaciones. Cada tipo tiene funciones específicas que permiten diseñar sistemas electrónicos más eficientes y seguros. Hasta aquí la presentación.